¿Qué sabemos de los primeros santos? Nos han enseñado que un santo es un ser humano tan normal como tú, como yo. Aunque también Dios ha dotado de dones extraordinarios a seres humanos que han llegado a la santidad. Pero a pesar de esos dones hermosos, también sus vidas se han visto llenas de grandes dificultades y sufrimientos. No fue fácil para ellos y ellas llegar a la santidad. También como nosotros cayeron en pecado. También como tú, como yo, en ocasiones tuvieron distracciones en la oración y también les fue difícil cumplir la voluntad de Dios. Pero fue tal su amor a Dios y el deseo de llegar a Él que hicieron el mayor esfuerzo por superar sus debilidades y caídas, siempre con la ayuda de la gracia divina. Por eso pudieron conservar su amistad con Dios y de hecho buscaron en todo agradarle a Él por encima de todas las cosas. Y alcanzaron la santidad porque se olvidaron de sí mismos, pusieron sus vidas en manos de Dios y siguieron los pasos de Jesucristo, dejándose transformar por la gracia divina para serle fiel cada día más. Los primeros santos venerados fueron los discípulos de Jesús y los mártires. Los mártires son aquellos que murieron por Cristo. Más tarde también se incluyó a los confesores. Se les llama así porque con su vida confesaron su fe. También fueron veneradas las vírgenes y otros cristianos que demostraron amor y fidelidad a Cristo y a su iglesia viviendo con una virtud heroica. La iglesia ha instituido un proceso para estudiar cuidadosamente la santidad de una persona y culmina con la canonización, proceso que es iluminado por el Espíritu Santo según la promesa de Jesucristo a la iglesia de guiarla siempre. Por eso podemos estar seguros que quien es canonizado es verdaderamente un santo. Y como realmente no podemos contar la cantidad de santos que hay en el cielo, pues son innumerables, en la Iglesia Católica celebramos la fiesta de todos los santos cada día 1 de noviembre. Y es que solo se consideran para canonización unos pocos, los que han vivido la santidad en grado heroico. Es importante saber también que toda canonización derrama gracias y bendiciones sobre nosotros los que estamos aquí en la tierra, pues en nada beneficia a los santos que ya gozan de la visión beatífica, o sea, los que ven a Dios cara a cara en el cielo. De hecho, una de esas bendiciones es que podemos conocer su vida y con su ejemplo e intercesión nos ayudan a llegar a Dios. Fíjense que la devoción que les profesamos es una expresión de la doctrina de la comunión de los santos. Esta doctrina enseña que la muerte no rompe los lazos de amor que nos unen a todos los cristianos en Cristo. Y es por esto que los santos interceden por nosotros, en virtud de que están en Cristo y gozan de sus bienes espirituales. Que quede claro, hermanos, que la intercesión de los santos nunca reemplazará la intercesión de Cristo, quien es el que concede todas las gracias. Pero es que Dios es un Padre amoroso y se complace que sus hijos se ayuden y participen de su amor. Sabemos que todos los bienes proceden de Dios, pero los santos los comparten con nosotros. De hecho, Dios ha querido hacernos una gran familia, donde cada miembro haga el bien a su prójimo. Los santos son modelos que debemos imitar, practicando las virtudes vividas heroicamente por ellos. También nos enseñan a interpretar el Evangelio, evitando así acomodarlo a nuestra mediocridad y a las desviaciones de la cultura. Por ejemplo, al ver los santos cómo aman a la Eucaristía, a la Santísima Virgen, a los pobres, podemos entender dónde puede llegar, hasta dónde puede llegar el amor en un corazón que se abre a la gracia divina. Por eso al venerar a los santos damos gloria a Dios.
Algunos santos han sido declarados patrones de un país, de alguna parroquia o de alguna institución religiosa. También hay santos patronos de diferentes gremios y causas. Además, todos podemos elegir un santo patrono de nuestra devoción como modelo e intercesión. También algunos son ejemplos de padres de familia, de misioneros, de laicos comprometidos, de gobernantes, etc. Pero que quede claro, hermanos, que la santidad consiste en la participación más íntima de la vida de Dios. Y todos estamos llamados a la santidad. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vosotros, pues, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Algunos cristianos han reflejado con mayor heroísmo y coherencia cómo se puede vivir en perfecta sintonía con Dios. Nos ayudan a ver en la práctica cómo es posible dejarse poseer por el Espíritu Santo y vivir según las bienaventuranzas. Todo católico debe saber que solo Dios tiene el poder de hacer milagros y que atribuirle ese poder a otro es idolatría. Y nos lo enseña claramente el Catecismo de la Iglesia Católica en el apartado 2113, que dice: la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. También la Biblia enseña que nuestro Dios es el único Señor. Entonces, que nos quede muy claro, ni la Santísima Virgen María, ni los santos hacen milagros. Solo hay un Dios. Y solo hay un hombre como mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo Jesús. La Virgen María, los ángeles y los santos, y también nosotros, presentamos las necesidades de quienes nos piden intercesión ante Dios mediante Jesucristo. Y cuando por esa intercesión se produce un milagro, es obra de Dios, no del que intercede. Interceder significa que unas personas rezan a Dios por otras. Nosotros que estamos aquí en la tierra oramos por nuestros hermanos vivos y también por los difuntos. Y muy especialmente oran y piden por nosotros los que están en el cielo, más cerca de Dios, como la Virgen María, los ángeles y los santos. Todos los miembros de la Iglesia somos santos porque fuimos separados para Dios. Los que están en el cielo ya alcanzaron la plenitud de la santidad. Y a algunos de ellos la Iglesia reconoce públicamente su ejemplar santidad canonizándolos. El credo de los apóstoles, que resume la enseñanza fundamental de nuestra fe, expresa que creemos en la comunión de los santos, o sea que en la Iglesia estamos unidos todos los santos, los que estamos en este mundo, los que ya fallecieron y los que están purificándose para entrar en la gloria, y los que ya están en la gloria de Dios, que llamamos cielo. Y todos intercedemos unos por otros. San Pablo recomienda que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, recalcando que estas oraciones son buenas y Dios nuestro Salvador las escuchará. Especialmente, hermanos, debemos solicitar la intercesión de los que ya están en el cielo santificados plenamente, porque la súplica del justo tiene mucho poder, nos dice el libro de la sabiduría. La Virgen María ocupa un lugar especialísimo cerca de Dios, todos lo sabemos, pues ella ha sido colmada, llena de gracia, es bendita entre todas las mujeres, es la Madre de Dios hecho hombre, a quien llamamos bienaventurada todas las generaciones. Por eso, María es una intercesora muy especial. En el Antiguo Testamento leemos que el arcángel Rafael le dijo a Tobías: cuando tú y Sara rezaban, yo presentaba tus oraciones al Señor. Esa es una intercesión. De hecho, Jesús nos enseña que nuestros ángeles interceden ante el Padre por nosotros. Cuando dice
en el Evangelio de Mateo capítulo 18. Sus ángeles en el cielo están mirando siempre la cara de mi Padre Celestial. Claro, debemos orar frecuentemente y directamente a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, adorándole únicamente a Él. Llamarle Padre, Abba, Papá, con mucha confianza. Acercarnos a Jesús especialmente en el Santísimo Sacramento. Y debemos invocar constantemente al Espíritu Santo. Nuestro amor, nuestro culto, nuestra devoción a Dios debe ser lo principal. Un ejemplo de vida, de fe, hermanos, es la de San Esteban, el protomártir del siglo I. Esteban significa coronado. Este santo se llama protomártir porque tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. Esteban era uno de los hombres de más confianza de los apóstoles. La Sagrada Biblia, que en los Hechos de los Apóstoles, narra que cuando en Jerusalén hubo una protesta de las viudas y de los pobres que no eran israelitas, porque en la distribución de las ayudas se les daba más preferencia a los que eran de Israel que a los pobres que eran del extranjero, pues los apóstoles dijeron: a nosotros no nos queda bien dejar nuestra labor de predicar por dedicarnos a repartir ayudas materiales. Y pidieron a los creyentes que eligieran por voto popular a 7 hombres de muy buena conducta y llenos del Espíritu Santo y sabiduría para que se encargaran de la repartición de las ayudas de los pobres. Y entre los 7 elegidos, pues resultó aclamado Esteban. Fueron presentados a los apóstoles, los cuales oraron por ellos, les impusieron las manos, quedando así ordenados diáconos, que diácono significa ayudante, servidor. Diácono es el grado inmediatamente inferior al sacerdote. Los judíos provenientes de otros países, al llegar a Jerusalén, empezaron a discutir con Esteban porque ponderaba, porque exaltaba a Jesucristo con tal sabiduría que no lo podían resistir, pues el Espíritu Santo hablaba por medio de él. Siempre les ganaba las discusiones. Y por eso lo llevaron ante el Tribunal Supremo de la Nación, llamado Sanedrín, para acusarlo con falsos testigos, diciendo que él afirmaba que Jesús que iba a acabar con las leyes de Moisés, que iba a destruir el templo. Y los tribunales, al observarlo, vieron que su rostro brillaba como el de un ángel. Entonces Esteban pronunció ante el Sanedrín un importante y un impresionante discurso en el cual fue recordando toda la historia del pueblo de Israel. Esto está en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Y pues les fue echando en cara a los judíos que ellos siempre se habían opuesto a los profetas y a los enviados de Dios y habían terminado pues por matar al más santo de todos, a Jesucristo el Salvador. Y al oír esto, pues ellos empezaron a rechinar de rabia, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba al pie, a la derecha de Dios, y exclamó: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, llenos de rabia, se taparon los oídos y se lanzaron contra él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. De hecho, los que apedreaban dejaron sus vestidos junto a un joven llamado Saulo que apoyaba aquel delito. Este joven Saulo pues sería el futuro San Pablo, que se convirtió posteriormente. Mientras lo apedreaban, pues Esteban decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y de rodillas dijo con voz fuerte: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, murió. Unos hombres piadosos pues lo sepultaron y la comunidad hizo gran duelo por él. Más de las ejemplares vidas de nuestros queridos santos estaremos compartiendo con ustedes en los próximos programas en nuestro canal de YouTube Santuario de Guadalupe TV. Muchas gracias y bendiciones.